Marta Olivia López. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas tardes. Perdón que meta mi cuchara, pero con lo que decía Claudia, es muy optimista. Que retome Salinas Pliego el camino de la ética. Que retome. Yo me quedé así como lo escribo en el chat, ya vamos a entrar, pero bueno, los saludo como cada lunes. Un abrazo fuerte a ustedes y a todos nuestros seguidores, Jorge, también. Muchas gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, buenas tardes. Gracias, y coincido con Marta Olivia, no, es muy difícil, es imposible que un gángster se vuelva ético. El gangsterismo no tiene ética, tiene simplemente intereses, y el señor desde siempre, no ahora, desde que era chiquillo y andaba con su papá. Bueno, hay que leer el libro de su papá, de cómo hizo su fortuna, y es otro también ampón en el mundo mexicano. Hay muchos, pero ellos dos creo que se han sobrepasado. Bien, Buenas Jorge, aquí. tardes y saludos a Marta Olivia. Oye, Marta, gracias, Jorge. Marta Olivia, a ver, extiéndete más. Fíjate, ya va a Argentina para hacer negocios, Salinas Pliego, se va a reunir con Milei, va a estar en la Conferencia Política de Acción Conservadora, los libertarios, anarcocapitalistas o como se llamen, ya todos dicen que bienvenido un héroe de la libertad económica y un héroe perseguido y maltratado por el malvado gobierno mexicano. ¿Cómo ves todas estas penurias que, pues más allá de la discusión ideológica y de los puntos de vista como opiniones, el hecho concreto es que su empresa, Electra, pues francamente anda de capa caída. Las acciones, según lo que estaba leyendo hace una hora, andaban como en un tercio de lo que originalmente estaban cotizadas. Entonces, toda una catástrofe, Marta Olivia. Creo que esta caída de Salinas, de Electra, de Salinas Pliego y demás, nos habla de un personaje que nunca debió haber estado como uno de los multimillonarios y que ha hecho su riqueza a la sombra de la corrupción, a la sombra del tráfico de influencias, a la de préstamos y complicidades con gobiernos. Me parece que esto nos habla muy claramente de lo que ha sido esta etapa neoliberal en México. Y sí, en efecto, Electra se desplomó ya un 60% en la bolsa y el pobre de Salinas Pliego ya ha perdido hasta ahora, de acuerdo a Bloomberg, 4,000 millones de dólares. Pasa del tercer al cuarto lugar de multimillonarios más acaudalados de México. Y me parece que, pues, el ir a Argentina, pues yo pienso, ¿a qué va? A hacer turismo, a hacer a convencer a Milei, a hacer alianzas, y me parece que pues ahí hay que cuidarse también de los abonos chiquitititos, esos que son impagables, y sobre todo expandirse, pero pues que tenga muy pendiente la gente de Argentina en caso de estas alianzas y demás, que Salinas Pliego no es confiable, es un personaje muy nefasto y sobre todo muy racista, clasista, discriminatorio. Y bueno, si eso es lo que quieren, pues nosotros tranquilamente se los donamos unos 6 meses, 8 meses allá y otros meses en el resto de los demás países para que él vaya a quejarse tranquilamente. Creo que él se ilustra solito cómo es, cómo escribe, lo que hace, las tranzas en las que ha estado involucrado, es eso, ¿no? Y el ejemplo más claro es la pandemia, cómo de esta manera fueron vulnerados cientos de trabajadores de sus empresas. ¿Por qué? Porque el señor lo que quería era ganar, lo que menos le importó fue la salud. Y eso nos habla, pues, de toda esta ilustración completa de quién es uno de los multimillonarios de México que creció al amparo del poder. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, les enviamos a Salinas Pliego un ratito allá a Argentina. ¿Cómo sería México sin este poderío declinante, pero todavía poderío de Salinas Pliego, Jorge Meléndez? Fíjate que no solamente hay que enviarle a él, sino a la REA y a otros sujetos que han hecho muchísimo dinero, pero más daño a todo el país, porque han depredado. Es decir, ¿cómo es posible que en un país que se dice capitalista y que tiene reglas y demás,
puedas tú tener donde vendes licuadoras un banco. Pues eso no se concibe. En Estados Unidos ya lo hubieran metido a la cárcel, porque no puedes poner en una tienda de licuadoras un banco. Hay ciertas reglas, en primer lugar. En segundo lugar, él dice que es un robo del gobierno cobrar impuestos. Es decir, incluso está llamando a la rebelión, aunque como está tan desprestigiado, nadie le hace caso. En tercer lugar, pues tú presentaste el libro de Matteo Turielli, en donde se ve muy claro cómo hizo este señor su dinero con los diferentes regímenes que hemos tenido y obviamente con Vicente Fox y Felipe Calderón, esto fue el auge total. Y entonces empezó a crecer su dinero, de manera haciendo tráfico de influencias. Bueno, se tiene que ir a Argentina y a lo mejor se va con un vuelo rumbo a Canadá y de Canadá a Argentina, porque en Estados Unidos también lo tienen en la mira porque ha hecho defraudaciones y le debe al fisco estadounidense. O sea, no es solamente en México, sino este cuate quiere hacerse como ahora que estamos ya en el último mes del año, un Santa Claus que regala dinero a unos, pero que depreda todo lo que está a su paso. Por lo tanto, pues con Javier Milei estará encantado de hacer una serie de tropelías si le permite este sujeto que también es impresentable. Y obviamente hay por ahí una charla de este señor con Sergio Sarmiento en la Universidad de la Libertad y es verdaderamente deplorable todo lo que dice porque no tiene un solo juicio de análisis en este momento acerca de lo que está pasando en el mundo. Él lo único que quiere es ganar, ganar, ganar a como dé lugar. Y eso de los abonos chiquitos, bueno, es una trampa desde hace mucho tiempo, desde la época de su papá. Uno puede ir a Tepito, donde también te prestan lo que tú quieras, pero te dicen, bueno, te cobramos 500% de rédito y si no nos pagas en una semana, te mandamos matar. Por fortuna, no puede llegar a esos extremos, pero sí ha matado una serie de empresas. Acordémonos que trató de introducir autos chinos y quebró. O sea, una serie de empresas de este señor han quebrado porque hace unas cuentas muy raras y no tiene ni siquiera la vergüenza de decir, bueno, a las personas que defraudé, pues las voy a beneficiar o les voy a reintegrar su dinero. No, este señor lo que es ganar, ganar, ganar y luego repartir como Santa Claus dinero a quien le da la gana. Y ha podido tener hasta, pues, una serie de auditorios que le han permitido ganar también dinero a lo loco. Muy bien, Jorge Meléndez. Marta Olivia, la verdad es que se ha estremecido parte del centro histórico de la Ciudad de México con esta arremetida contra bodegas, sobre todo en la calle Izazaga y un predio contiguo en la calle Nezahualcóyotl, donde se almacenaban y se vendían material de origen chino, según esto introducido de manera ilegal
a nuestro país y vendido en esos lugares, en un lugar con montones de pisos y montones de locales comerciales. Leí que habían decomisado algo así como 7,5 millones de pesos en mercancía, lo cual ya lo quisiéramos para un fin de semana, Marta Olivia, ya lo quisiéramos nosotros, pero tampoco es demasiado, no es que sea así el gran decomiso enorme. Y pues pareciera inscrito en esta especie de búsqueda de irle diciendo a Donald Trump que sí se está actuando contra el comercio ilegal en China y que hay algunas presiones en ese tipo. ¿Cómo vas viendo el tema de las bodegas de Trump, de China y nuestra referencia con todo esto, Marta Olivia? Sí, Julio, a mí me parece que que es un gran golpe mediático esto, lo de Izazaga. ¿Por qué? Porque si hubiera respuestas reales, respuestas comprometidas, y fíjate que no tanto, o sea, yo sé que se ve en este momento como es un afán de quedar bien con Donald Trump, pero yo voy más allá. Si hubiera una intención real de acabar con esto, simplemente hay que irse a los puertos marítimos, a Lázaro Cárdenas, a Manzanillo, Colima, es decir, ahí donde llega toda la mercancía ilegal. Si quiere hacer algo el gobierno de México, tiene que detener ahí la parte de la corrupción y la parte de quiénes se benefician, cómo se benefician. Ahora con esta agencia aduanal mexicana que ya está trabajando, quiénes son los beneficiarios y toda esta red de complicidades que hay. Pasa lo mismo, ahora sí que la analogía como en Estados Unidos. A ver, llega el fentanilo, llegan los precursores, hay muchos laboratorios y demás en Estados Unidos para hacer el fentanilo y para reproducir todas estas drogas sintéticas. ¿Cómo entran? ¿Cómo entran? No es por telepatía, no es teletransportación, es decir, hay aduanas y hay un gran, gran negocio. A mí me parece que la semana pasada, cuando lo comentamos a las 9 oportunamente, hablamos de este efecto mediático con que mira, 11 horas de operativo, yo nunca había visto, y ustedes, ahora sí que corríjanme ustedes, sí, yo nunca había visto elementos de la Secretaría de Marina cuidando fayuca y contrabando. O sea, por Dios, eso se me hace inconcebible. Pero además de todo esto si quieres termina de raíz. Termina de raíz, no en la Ciudad de México, no con un golpe con cientos de medios de comunicación o con videos virales, porque no nos vemos tan bien, ¿eh? Nos vemos como para el trending topic, para el momento, para el comentario en redes y seguir esto, pero no nos vemos bien. Si quiere el gobierno de México dar golpes fuertes, hay que irse a las aduanas, hay que irse a las entradas marítimas, hay que irse a donde debe de actuar y terminar con esta, y más que por quedar bien con Estados Unidos, como una intención de terminar con la corrupción que la hay. Hay una película que se llama de Ruiz Palacios, que la dirige, que se llama Una historia de policías. Yo se las pongo a mis alumnos muy seguido, y donde habla una novatada que le dan a una policía porque le dice a alguien, ¿sabes qué? Vamos ahorita a robar ahí, pues tú no vas a decir nada. Y al final le dice esa parte, a ver, aquí, ¿a dónde van a ir a denunciar? Si es puro contrabando. ¿De quién se van a quejar? ¿Con qué pedimento legal va a decir, a ver, yo ingresé 2 millones de piezas de muñecos de peluche, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a ir? ¿Con qué argumento si entró ilegal, no? Entonces, me parece, ojalá que haya una respuesta más contundente del contrabando, de la ilegalidad, y no solo para quedar bien, Julio. Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, vamos, déjame ver que ya está llegando por aquí. Salvador Frausto, espérate, todavía no lo pongas. Sebastián, ya Salvador, que ponga su pulgar arriba de que ya está listo, ya está. Entra con nosotros Salvador Frausto. Salvador, bienvenido. Hola, muchas gracias. Una disculpa, venía en carretera y vengo llegando a casa. Pero bueno, un gusto arrancar la semana con ustedes. Con alfombra roja, don Salvador Frausto. Gracias. Voy con Jorge Meléndez y luego voy contigo, Salvador. Gracias.
Bien, Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema, de lo que está pasando en esos terrenos en los cuales de pronto nos dicen pues que hay una lucha terrible contra este contrabando, artículos, cuando la Ciudad de México, no solo en Izazaga, sino en un montón de lugares, hay esos y otro tipo de mercancía por montones ahorita mismo? No sé qué es lo que opines, Jorge, porque a veces pareciera, coincido con Marta Olivia, parecería un golpe más efectista que realista. ¿Qué opinas, Jorge? Absolutamente. Hace un rato yo dije, en Tepito hay un centro de estudios México-China desde hace 18 años, no antier. Ese edificio se fue haciendo de artículos supuestamente de contrabando, porque todo pasa por el contrabando. Hay que ver simplemente las películas. Ningún país en el mundo, ninguno, puede vigilar todo lo que llega a sus fronteras, porque estos puertos, y ahora vamos a tener otro en Colima, es imposible que supervisen todo lo que llega por ahí. De repente, pues les dan una señal, un cártel rival o alguna cuestión pasa mal y entonces descubren, y aquí había droga y aquí había este tipo de productos y demás. Y el asunto con China no es si trae más máscaras del santo que se producen en China, más vírgenes de Guadalupe que se producen en China. La hija de Humberto Musacchio es especialista en China, vivió varios años allá y dice que la principal ciudad en China que produce este tipo de artículos, tú llegas y no ves una chimenea, que todo se produce caseramente. Y los chinos trabajan 16, 18 horas y mueren muy jóvenes justamente por la contaminación que tienen en sus casas. Entonces, el asunto es muy diferente de este golpe que sale en todos los periódicos y que ahora sí vamos a acabar con los productos chinos. No. El principal problema entre Estados Unidos y China se trata de tecnología de largo gradaje, ¿no? El Huawei y todo este tipo de cuestiones, que es así. Por ejemplo, no vimos o no leímos en los periódicos que se confiscaran computadoras, celulares, lo importante que produce China, y vemos en la televisión una serie de automóviles chinos, BYD, por ejemplo, que se están vendiendo en el mercado a precios mucho más baratos que los autos eléctricos alemanes, estadounidenses y franceses. Por lo tanto, es hacerle simplemente al cuento esto y decir, ahora sí vamos a combatir el comercio con China. No se va a hacer. Estas son ligas mayores. Estamos como si llegáramos a la esquina y agarramos al dealer que está vendiendo marihuana a sus cuates y lo sacamos en 8 columnas. Ya agarramos al dealer que está en la calle de Moneda vendiendo marihuana. Pues sí, porque Moneda está muy cerca del Palacio Nacional, pero los que venden marihuana en serio, pues son otros personajes. Esto es una simple publicidad, propaganda de el gobierno actual para decir que sí vamos a combatir eso, porque el señor Donald Trump no los pide. Pero
no tiene ninguna eficacia. Es más, ahí en esos edificios ha habido durante años oficinas del gobierno de muy diferente calado. Entonces, ¿por qué están en un piso vendiendo productos chinos y en el otro haciendo trámites gubernamentales? Esa es mi pregunta. Bien, gracias, Jorge. Salvador Frausto, estamos hablando de este tema de los decomisos en Izazaga y la persistencia de otros muchos lugares donde hay circunstancias parecidas de mercancía ilegal. Y fíjate, Salvador, que yo leí una nota de una declaración de Marcelo Ebrard que me dejó impresionado, al menos en el portal de la jornada, bajo la firma de Alejandro Alegría. Dice, para los agentes aduanales que participan en la importación ilegal de productos asiáticos, como los involucrados con la mercancía ilegal que se ofrecía en Izazaga 89, se acabó la fiesta, pues el gobierno de México pedirá la cancelación de sus permisos. Eso es un señalamiento de que había una fiesta sexenal en el terreno de las aduanas en el gobierno anterior, el del presidente López Obrador. Eso es lo que nos dice Marcelo Ebrard, que había una fiesta que ahora ya se va a acabar. En fin, tus comentarios generales sobre este tema, por favor, Salvador. Sí, en primer lugar, Julio, me parece que ya se está sintiendo la presión de Donald Trump y todavía no es presidente formal de los Estados Unidos. Estas presiones que ha hecho a través de sus declaraciones y de sus críticas a la presencia de China en México y haciendo negocios con México para llevar productos a los Estados Unidos. Esa presión que han hecho tanto Donald Trump como Trudeau de Canadá, ya se siente este mega operativo que parece un golpe espectacular de muchos productos, de un decomiso muy grande de productos que habrían entrado al país de manera ilegal, pues es un mensaje para los Estados Unidos de que sí se va a combatir el tráfico ilegal de mercancías en México y que se limitarían los negocios formales. Ahora bien, esa fiesta que señala Marcelo Ebrard de productos chinos en México, la vimos, la hemos visto y la hemos vivido, me parece que todos los ciudadanos, en los productos que cada vez hay más, tanto legales como de fayuca, como se decía antes, de productos que vienen sin los permisos adecuados, pero también los productos legales los vemos cada vez más en los centros comerciales, en las tiendas y en el comercio informal está inundado, cada vez hay más productos de todo tipo de origen chino y lo hemos visto y tienen un jale muy importante porque son muy baratos y la gente pues optamos muchas veces por comprar este tipo de productos, aunque también tienen fama de defectuosos. Esa fiesta yo creo que corrió a la vista de todos, una permisividad frente al comercio de los chinos, fue una fiesta a la vista de todos y que la señale Marcelo Ebrard efectivamente llama la atención porque él fue parte del gobierno anterior, parte importante, fue canciller de este país y bueno, pues ahora en su papel como secretario de Economía tiene la tarea central de tratar de convencer a los estadounidenses de que se van a poner a los chinos en cintura y me parece que pues esa no hay vuelta de hoja, se tendrá que limitar los negocios con los países asiáticos y irlos sustituyendo por negocios con la región del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ya que son nuestros principales socios comerciales. Hacia allá va a tender, me parece que las presiones de Trump van a funcionar, pero evidentemente no creo que vayan a eliminar estos negocios, siempre han permeado, pero me parece que quizá nunca antes, como recientemente hemos visto en las calles de distintas
ciudades del país. Bien, Salvador, gracias. Son las 2:27. Les comento porque luego el tiempo se nos va, pero como agua, y hay muchos temas interesantes porque la verdad es que estamos empezando diciembre y como si estuviéramos no sé en qué otro mes, Marta Olivia. Pero bueno, hay relacionado con este mismo tema, la presidenta de la República hoy ha dicho que no se calla en provocaciones respecto a Canadá de pretender comparar un país con otro luego de que en Canadá máximas autoridades se quejaron y dijeron que era un despropósito el comparar o el poner en la misma canasta de temas fronterizos a México y a Canadá. ¿Cómo vas viendo esa maniobra o ese hecho de contrapuntear Canadá con México y la respuesta que da la presidenta de nosotros, Marta Olivia? Sí, a mí me parece que la respuesta que da Claudia Sheinbaum es muy enérgica y muy directa. Es decir, a ver, te quieres meter Canadá diciendo, de acuerdo a esta conversación que habría tenido con Trump, y donde la embajadora de Canadá en los Estados Unidos dijo que estaba muy bien y que incluso infirió que podrían negociar el TEMEC sin México, que México era otra cosa. Cuando le preguntan a la presidenta hoy, dice, a ver, en primer lugar, quien tiene problemas de consumo de fentanilo, pues son los canadienses, o sea, no lo olvidemos. A mí me parece que está ella adoptando el papel bastante bien de si te metes conmigo, pues el que se ríe se lleva, ¿no? Me parece en ese sentido primero. Y lo otro es la analogía donde el New York Times hoy ayer publicó un reportaje donde habla de estos estudiantes que habría entrevistado a estos estudiantes que están involucrados en el cártel de Sinaloa, estudiantes de química, también profesores y una serie de 7 personajes que habrían entrevistado. Y hay una parte donde a mí se me hace bien como una especie de clave, Julio, lo voy a ver porque aquí la tengo, dice, en una parte dice, los afiliados al cártel se pusieron en peligro por el mero hecho de hablar con el Times y hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias. Sus relatos coincidieron con las de los funcionarios de la embajada estadounidense que monitorean las actividades del cártel, incluido el papel de los estudiantes de las operaciones del cártel. Es bastante extraño cómo los norteamericanos, sobre todo los periodistas, tienen acceso a esas comunicaciones y que es pues muy cercana al Departamento de Estado, a la DEA, y bueno, con el desprestigio que ha tenido el Times en muchas ocasiones de inventar desde cuartos de hotel, coberturas de la guerra y demás, pues se pone en entredicho. A mí me gustó la respuesta que le dio Claudia Sheinbaum hoy cuando habla de este tema y donde dice, al referirse a este tema, incluso se burla en el sentido de que señala, pues yo nada más esa trama, pues yo la vi en Breaking Bad, en una serie, ¿no? Donde un maestro se mete a este tema de crear drogas y venderlas y demás y se involucra en todo este negocio. Y no es nuevo, ahora me sorprende que como primero las películas salen o las series y después los reportajes del Times, muchos años después. Yo recuerdo una película de Oliver Stone que es Salvajes, que es una película estadounidense de crimen y suspenso, 2012 parece. Y bueno, ahí habla de cómo un grupo de chavos estudiantes, ellos muy unidos, eran productores de marihuana en Laguna Beach. Y luego Breaking Bad. Entonces, me parece que de pronto el intento por golpetear a México, pues yo no sé, esta parte del Times y demás, ¿quién tiene acceso a esos personajes? ¿Quién tiene acceso? Pues el Times y la DEA. Nada más, ¿eh? Nada más, o que nos vengan a decir a nosotros qué pasa. Pero bueno, hasta ahí lo dejo en el sentido de que si es bien conocido, la única que no quiere ver estos datos y esta información es la DEA. Y no olvidemos el número de personas muertas por adicción a las drogas. Simplemente para enero del 2024 eran 93,000
87 personas, un incremento del 95% en 9 años, pero allá no sucede nada. Parece, siguen estando los malos en otras partes y ellos no investigan estas redes que ya están documentadas hasta pues en series y películas. Gracias, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿cómo ves este tema? Canadá, México, Justin Trudeau, no somos iguales, y la respuesta de la presidenta Sheinbaum. Jorge. Mira, yo conozco algunas cosas de Canadá. Primera, hay 2 series en Netflix desde hace 5 años, en donde hay un tráfico de estupefacientes en Canadá inmenso y que viene de Europa y luego ellos lo mandan a Estados Unidos. Esto ya tiene mucho tiempo y estas 2 series en Netflix están basadas en la realidad, según los que hicieron estas series. Segundo lugar, Canadá es un país muy diverso, en donde las 2 lenguas principales son el inglés y el francés. Y en las diferentes provincias hay problemas entre ellos mismos. Por eso este señor de Ontario, que es la provincia más industrializada, es más, digamos que podría ser hasta cuate de Javier Milei y de Ricardo Salinas Pliego. Es un conservador tremendo. Y están en contra de los migrantes. Hay que decir que hay una regulación en Canadá sobre migrantes que los dejan pasar, algunos por temporadas. Por ejemplo, estudiantes míos estuvieron recogiendo cereza, y algunos por más tiempo, y los tienen en barrancones, como en la época de John Kenneth Turner en México Bárbaro. Es decir, en Canadá también la vida del migrante no es tan amable. Yo tengo compañeros que trabajan en estos organismos sociales para defender a los migrantes, porque los tienen en condiciones deplorables. Luego, este señor Trudeau, que es hijo de un primer ministro que era mucho más progresista que el hijo, le tiene pavor a Donald Trump, y por eso pues salta de inmediato diciendo, no, nosotros no estamos igual que México, no somos así, tal. El consumo de estupefacientes o de drogas, o como le quieras llamar, en Canadá está permitido. Por ejemplo, la marihuana en casi todos los lugares está permitida. Entonces hay una adicción mayor, y ahora con el fentanilo están muriendo muchos canadienses porque han pasado de la marihuana al fentanilo, que es más barato, más adictivo y total. Hay una película que se llama Invasiones Bárbaras, en donde, por ejemplo, las iglesias en Canadá casi están deshabitadas porque han cambiado de religión a las religiones evangelistas estadounidenses. Ahí hay también una simbiosis entre Canadá y Estados Unidos. Y finalmente, para no extenderme, hay la película se llama Invasiones Bárbaras, véanla, es sensacional. Hay una situación en Canadá que sigue siendo, pues, dependiente de Inglaterra. Para que tú te vuelvas ciudadano canadiense, tienes que llegar a una ceremonia en donde tú tienes que aceptar que eres súbdito de la reina de Inglaterra. Imagínense ustedes la independencia y la libertad que hay en Canadá,
Y la salud en Canadá es catastrófica, catastrófica. Si tú te enfermas en Canadá, te tienes que ir a Estados Unidos a curar, porque no hay la medicina privada. Bueno, el ISSSTE podría ser de primer mundo en base a lo que es la salud en Canadá. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo vas viendo la evolución de esta discusión pública? Trudeau, canadienses quejándose de que los comparen con México, la cena con Donald Trump, cena de 3 horas, y la respuesta de la presidenta Sheinbaum. Salvador, por favor. Sí, la presión está ligado al tema que hablábamos hace un rato. La presión de Trump se siente en distintos terrenos de cara a la renegociación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Las presiones que ha metido Trump hacia México y hacia Estados Unidos, pero más hacia Estados Unidos, y también por parte de Canadá hacia México. Lo que vemos es una respuesta enérgica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me parece que ha sido enérgica y diplomática. Igual los posicionamientos de Marcelo Ebrard, es un mal necesario, digamos, estos escarceos de declarativos que podrían asomar un pleito, o al menos una discusión pública entre los dirigentes políticos de estos 3 países. Y también pues a Trump, digamos, acercándose más con Trudeau, invitándolo a reunirse, a cenar con él en Estados Unidos, y tratarlo con mucha deferencia. Y a Claudia pues fue una llamada telefónica. Digamos que todo eso cuenta. Está mostrando una mayor cercanía con Canadá y una mayor distancia en el caso de México. Ahora bien, los datos duros, por ejemplo, este reportaje del New York Times, a mí lo que me llama la atención es, bueno, uno, que es un asunto conocido, que se recluta a algunos estudiantes y profesores de química para intentar elaborar fentanilo, pero justamente estos 7, el mismo reportaje dice que no han logrado, estos 7 no lograron crear los precursores necesarios para crear el fentanilo. Es decir, dice, sí, nos reclutaron, nos buscaron, estamos ahí practicando, o los profesores cuentan que los alumnos muestran interés en aprender a generar precursores químicos para crear fentanilo o producir fentanilo, y sin embargo no logran estos 7, según sus propias, el propio New York Times. Sí me parece que es una noticia que le destaca mucho este medio a propósito de la disputa, y sirve también como una parte de presión hacia México. Esa presión ya tiene rato, y con eso cerraría mi comentario, ya tiene mucho rato, tanto que los números, los datos duros muestran que durante 2024 sí se redujo el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. Los datos de la propia DEA, publicamos en un reportaje en Milenio hace unos días de mi compañera Anel Tello, da los datos duros de la DEA, es decir, en el 24, 9.500 millones, no, 9.500 kilogramos de fentanilo fueron incautados en la frontera, y en el 2023 fueron 12.000 millones de kilogramos, aquí estoy ya enredándome con las cifras, pero bajaron estas cifras bastante, son miles de kilogramos, bajaron bastante. Eso quiere decir que el trabajo de la frontera, del lado de la frontera mexicana, como lo vimos también, lo hemos visto cotidianamente en las noticias, se incrementaron los decomisos de fentanilo durante todo este año, y es una expresión de la presión estadounidense con ese tema, y también de un trabajo de las autoridades mexicanas aumentando los decomisos. Los decomisos sin duda han crecido, y también la cantidad de fentanilo que ingresa a los Estados Unidos ha ido a la baja en este año.
Bueno, como Salvador no estuvo en la primera ronda y creo que también la segunda de preguntas, déjenme hacerle una preguntita para compensar un poco el tiempo. Salvador, eh, Breaking Bad mexicano, o sea, ¿realmente corremos el riesgo de que haya una generación de estudiantes, de profesores, de científicos mexicanos dedicados a la confección química de las drogas que se necesitan ahora para exportación, Salvador? Desde que se liberaron estos documentos de Wikileaks, sí hay registros en reportes del ejército mexicano de profesores y alumnos elaborando. Es decir, no parecería ser algo masivo, pero sí se han documentado algunos casos de estudiantes y de profesores de química involucrados en este asunto, ya sea por voluntad o incluso levantados. Hemos hemos publicado también reportajes de estudiantes y de profesores que han desaparecido y se dedicaban a este tipo de actividades. Entonces, sí, me parece que sí hay este fenómeno. Sin embargo, es sensacionalista el modo en el que lo coloca ahora el New York Times, en el sentido de hacer parecer que fuera una película, es decir, en el imaginario de los lectores estadounidenses, me parece que está exagerado la manera en la que se presenta el reportaje. Bien, Salvador, gracias. Marta Olivia, ahora sí que como en el fútbol, así como anuncian ese tipo de cosas, sale Cuitláhuac García, entra Rocío Nale. ¿Cómo ves los cambios en Veracruz? Entra Rocío Nale, sale Cuitláhuac, que la propia presidenta ha dicho que se va a un cargo estratégico. Veracruz siempre difícil porque es un estado con mucha participación política de siempre, con una prensa fuerte, crítica, entrona, en fin, ¿cómo ves estos cambios y lo que pueda suceder por allá en Veracruz, Marta Olivia? Pues un paquetotote el que tiene la gobernadora Rocío Nale al frente de Veracruz, si consideramos la importancia del estado, el cuarto mayor número de personas habilitadas para votar en México, con 6 millones de electores en la lista nominal, solo detrás del Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. Y bueno, sobre todo las malas cuentas que ha dejado Cuitláhuac García, sobre todo en temas fundamentales para la población como seguridad, derechos humanos, desaparecidos y condiciones mínimas para el crecimiento económico. Entonces, el reto es muy, muy fuerte de lo que será la primera gobernadora, de lo que es ya, fue desde ayer, la primera gobernadora de Veracruz, particularmente si encabeza el proyecto de la Cuarta T que ya recibió el respaldo de la mayoría de los electores veracruzanos y que también de la presidenta. Será clave lo que Rocío Nale cuente con un equipo de trabajo que ponga manos a la obra y sobre todo que haya escuchado todos esas carencias, esa indiferencia que tuvo Cuitláhuac García para mejorar no solamente la percepción pública, sino también que se traduzca esto en trabajo real para abatir todos los rezagos en seguridad y derechos humanos. Otro es la relación que va a tener, y hay que decirlo, con los yunes. Esos yunes están protegidos por ahora, purificados en Morena y bueno, ahora ya protegidos desde ahí, desde el Senado y ahora ya son grandes cuates. Entonces, ese es el segundo reto, cómo va a llevar esta relación bastante complicada. Y también uno tercero, como tú dijiste, esta relación con los medios de comunicación y los grupos de poder. Cuitláhuac García tuvo roces con periodistas y grandes corporativos de comunicación en su gobierno y eso te tradujo a la larga en mala relación con sectores del periodismo local y nacional. Parte clave también creo de todo gobierno es saber comunicar y que el mensaje institucional resuene en la población y ese me puede ser otro factor, pero más allá de que resuene y de que se sepa comunicar, son los hechos concretos, el que se haya trabajado. A mí me parece que Cuitláhuac García no hizo un buen papel como gobernador, no, y a pesar de eso hay un nuevo gobierno de Morena. ¿Por qué? Por la figura de Rocío Nale y la cercanía que tenía con López Obrador, creo yo que ha sido fundamental. Y también lo más grave, Julio, va a ser que lo veamos
en los próximos semanas, meses, como premiado por la presidencia de México en otro cargo. Eso sí sería más que desafortunado. Híjole, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, ¿cómo ves el tema Veracruz? Sale Cuitláhuac, entra Rocío Nale, implicaciones, Cuitláhuac que se anuncia que irá a un puesto estratégico. ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, primero quiero recordar que ayer se cumplió un aniversario más del asesinato de Rubén Espinosa, el periodista asesinado en México y seguramente mandado a asesinar por Javier Duarte, en donde en los 6 años de Cuitláhuac no se hizo nada para aclarar este asesinato y otros más. Segundo lugar, este señor Cuitláhuac García es verdaderamente deplorable, a pesar de que viene de la academia, y yo pensé que por eso iba a ser un buen gobernador, pues resultó que cuando se suben a la sillita o se sientan en la sillita, pues ya se sienten dioses y pueden hacer esto y pueden corregir aquello y les dejan hacer a todos los señores del dinero lo que les da la gana, que es lo que sucedió en Veracruz. Y a todos los de abajo, en lugar de tratar de ayudarlos, de protegerlos, de auxiliarlos, de apoyarlos, de impulsarlos, pues los tratan con la punta del pie. Entonces, se ha dicho eso, y bueno, también Salomón Céspedes de Puebla, pues ya va al Instituto Nacional de Migración, ¿a dónde mandarán a este señor Cuitláhuac García? No tengo la menor idea, pero hay ese compromiso, y se me hace fatídico, igual que lo que dijo Marta Olivia de los Yunes, pues ahora ya son papá y los hijos como los santos más poderosos del mundo, después de que hicieron tropelías y que el papá está denunciado por Lidia Cacho de pederastia y demás, y los hijos de enriquecimiento muy comprensible y todo lo demás. Bueno, yo creo que ahí la señora Rocío Nale va a enfrentar lo que ya dijo Marta Olivia, pero además otro problema gravísimo, que es el de Dos Bocas, que no se terminó, y el del petróleo, que tenemos problemas de verdad de una dimensión descomunal por muchos factores, pero yo creo que la propia Rocío va a enfrentar esos y otros asuntos. Yo le daría las gracias que se regresara a la Universidad Veracruzana Cuitláhuac, pero no, de ahí un ofrecimiento que se le hizo desde antes a todos los que iban a salir de gobernadores, de que les iban a dar una posición. Gravísimo. Yo creo que así la 4T, Morena, el segundo piso, en lugar de tener una mayor relevancia, no importando que en las encuestas la señora Claudia Sheinbaum tenga 75 y 79, según dicen, de preferencias. Yo creo que esos son malísimos ejemplos que ponemos a una sociedad que unos gobernantes que han sido ineptos y descuidados, por no decir que hasta rateros, se les premie con eso. A mí me parece desastroso realmente eso y lo repruebo. Y yo creo que la señora Rocío Nale, por muy cercana que esté con López Obrador, tiene un polvorín por estas cuestiones que dijo Marta Olivia y que yo agrego lo de Pemex. Muy bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, ¿cómo ves el escenario político veracruzano con la salida del gobernador Cuitláhuac García, la entrada de Rocío Nale ahora? Salvador.
Sí, a mí me llama la atención el caso de tres gobernadores salientes, el caso de Cuitlao García en Veracruz, el caso del gobernador saliente de Chiapas y del gobernador saliente de Morelos, tres estados donde podremos hablar de tres exgobernadores impresentables que están a punto de recibir premios en el gobierno federal. ¿A qué se debe esto? Me parece que el gobierno federal está dejando pasar un momento en el que podría dar una lección de sí premiar a quienes hayan gobernado bien, pero no premiar a quienes hayan tenido gobiernos desastrosos. Me parece que la misma Claudia Sheinbaum ya anunció desde hace varios meses que se van a incorporar los gobernadores salientes a algún espacio del gobierno federal, ya sea embajadas o ya está en el caso del de Puebla, en el Instituto Nacional de Migración, pero otros estamos a punto de ver, estamos a 3, 2, 1 de ver premios a los impresentables, concretamente estos tres exgobernadores que van a ocupar seguramente, como ya se anunció, algún espacio en la administración pública, ya sea embajadas o otro tipo de puestos. Es lamentable que estos personajes, que además pues traen mucha crítica, ¿por qué me parece que los van a premiar? Yo creo que los están premiando como un pago a la factura electoral. Esos tres estados en particular que fueron mal gobernados, es decir, las encuestas señalaban que no gobernó bien Cuauhtémoc Blanco, que no gobernó bien Cuitláhuac García, ni el exgobernador o el gobernador saliente de Chiapas. Sin embargo, si nos fijamos, la cantidad de votos que obtuvo el morenismo y Claudia Sheinbaum en particular en esos tres estados fue altísima. Es decir, en Veracruz, en Chiapas y en Morelos, tuvo Claudia casi 70% y en caso de Chiapas creo que más del 70% de los votos que en el estado, y fueron estados donde los aparatos electorales de promoción del voto de estos tres gobernadores fueron muy eficaces para llegarle mucha cantidad de respaldos a Claudia Sheinbaum y votos para el Congreso y para la propia gubernatura. Los tres gobernadores entrantes entran con mucha legitimidad, ganaron con mucha amplitud, con mucha fuerza, y entonces parece que la ciudadanía no evaluó a los gobiernos salientes, estatales salientes, sino premió a la 4T o a Morena, o la misma figura de Claudia jaló el voto a favor de la causa de Morena y sus aliados. Entonces, me parece que está pagando el gobierno federal, Claudia Sheinbaum, la factura de la maquinaria electoral que se movió de manera muy aceitada para darle votos a Morena. Bien, pues Salvador, gracias. Son las 2 de la tarde con 55 minutos. Vamos al postrecito de a minutito cada cual para ir cerrando nuestro programa. Marta Olivia, por favor. Sí, gracias, Julio. Yo quiero responder a una parte de mi primera intervención donde decía que era absurdo que hubiera elementos de la Secretaría de Marina ahí en estos operativos, largos operativos de 11 horas en Izazaga, ahí en la Ciudad de México. Y bueno, decían, es que los marinos tienen que estar ahí porque tienen a cargo las aduanas, pero Izazaga no es ninguna aduana, me parece. Y la precisión en el sentido de que en México las aduanas pertenecen a la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es decir, esa es una parte. La otra, la Marina, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, asumieron el control de las 50 aduanas de México desde el 2022. Esto es la precisión, que están a cargo de las aduanas marítimas y el control de aduanas. Pero pues no dice que Izazaga 89 o 98, siempre me confundo, sea una aduana. Entonces sigo pensando que no tenía nada que ver elementos de la Marina ahí en ese operativo. Y yo con eso cierro. Marta Olivia, muchas gracias. Jorge Meléndez, por favor, postrecito para ir cerrando el changarro. Pues de lo que hemos hablado, de por qué los
jóvenes de química, de medicina o de lo que sea, y los profesores se dedican al fentanilo, y por qué lo que dice Marta Olivia, que hacen los aduaneros en la calle de Izazaga y en Tepito y demás. Pues solamente yo quiero concluir con lo que señalaban correctamente Dostoyevsky, García Márquez y Kapuscinski. La realidad es más sorpresiva que la literatura, las películas o cualquier ficción. La realidad se impone y de repente vemos cosas que decimos, Dios mío, pero yo nunca pensé que podía ver eso, y lo ve tangiblemente, y por eso el periodismo es importante, porque va tratando de rastrear el verdadero periodismo, porque luego muchos de estos medios estadounidenses hacen también ciencia ficción y ya han castigado a muchos que los han agarrado así. El verdadero periodismo que persigue los datos duros es más importante que muchas series de televisión, literatura o lo que sea. Bien, Jorge, muchas gracias. Salvador Frausto, por favor, postrecito. Sí, me parece que mientras vemos que la gran discusión pública está en los temas actualmente de la relación de México con Estados Unidos y Canadá, de comisos de productos chinos, de comisos de fentanilo, es decir, digamos, hay una discusión pública que se sigue centrando en las acciones del gobierno federal, y en lo oscurito, discretamente, hay un tema que me sigue sorprendiendo, que es el suicidio lento de la oposición mexicana. Es decir, lo hemos visto en capítulos, el tema de cómo eligieron el PAN y el PRI a dos dirigentes impresentables como Alito Moreno, de la cúpula, digamos, más desprestigiada, más impopular del propio PRI, prácticamente no tiene simpatías entre la ciudadanía. También es el mismo caso de Jorge Romero, quien es señalado como el jefe del cártel inmobiliario, que si uno lo mide su popularidad, ya sea en encuestas o a través de herramientas de inteligencia artificial en las redes sociales, tienen una popularidad prácticamente cero. Estos son los dos partidos más fuertes de la oposición y parecen suicidándose. Y por otro lado, vimos en días recientes a Xóchitl Gálvez anunciando que va a lanzar un partido político y a su marea rosa otro partido político. Es decir, una fragmentación de la oposición terrible que da la idea de que pues están buscando franquicias y está partida la famosa marea rosa en dos partes. Se habla mucho también de esfuerzos de Ricardo Salinas Pliego de impulsar su propio partido, el propio Claudio X González, que sigue pegado a esa supuesta marea rosa, y Xóchitl Gálvez, pues también no sabemos si está jugando con uno o con otro o con los dos, pero vemos una oposición que en un lento suicidio, y es la manera en la que ellos se están posicionando frente a un 30%, 27% del electorado que está buscando representantes políticos opositores porque no simpatizan con la 4T, y al ver estas opciones, me parece que se están acercando a una extinción o a un debilitamiento aún más fuerte que el que vimos en este año en las elecciones. Bien, Salvador, pues muchas gracias. Marta Olivia, Jorge, Salvador, gracias por esta ocasión y nos vemos la próxima semana. Gracias. Saludos a todos.